En 2012, Apple lanzó el iPhone 5. Un iPhone que seguro para muchos fue el primero que tuvimos en nuestras manos. Más delgado, más potente, con una pantalla retina de 4 pulgadas, procesador A6 y con la tecnología inalámbrica del 4G LTE, les devolvió la primera posición en innovación y tecnología. Por primera vez teníamos en nuestras manos el iPhone que pasará a la historia por ser el primero de la era del conector Lightning, el mismo que tenemos a día de hoy en 2023. Y probablemente para muchos es uno de los mejores iPhones de la historia. Vale, pues el otro día me pasó una cosa curiosa y es que estaba en el canal viendo vídeos antiguos y por si no lo sabías yo empecé a subir vídeos en 2015 y obviamente no tenía nada que ver el contenido que subía por aquel entonces al que subo ahora. La cosa está en que uno de esos vídeos que subí por aquel entonces era el ¿qué tengo en mi iPhone 5? Y pensé, oye, ¿por qué no subes un reaccionando a ese vídeo que mucha gente, por no decir nadie, sabe de su existencia, y miramos qué es lo que tenía en este pequeño de aquí, en el iPhone 5. Bueno, pues vamos a reaccionar ya a este vídeo. Ya me pongo aquí pequeñita y vamos a ir viéndolo y escuchándolo juntos. Voy a ir parándolo, ¿vale? Porque quiero ir comentando las aplicaciones sobre todo y la estética y, bueno, cositas. Vamos a ello. Bueno, hola, yo soy Judith y bienvenidos un día más a mi canal. Vale, a ver, lo primero de todo, os voy a poner un poco en contexto. Aquí tenía 18 años. Esa voz, ¿cómo grabé este vídeo? Claro, a ver, en ese momento en el iPhone no podíamos hacer grabaciones de pantalla. Entonces, la forma más sencilla que se me ocurrió era poner mi cámara pequeñita que tenía, pues, compacta de toda la vida, ponérmela aquí con un trípode y mientras yo cogía el iPhone así con las manos, pues eso iba grabando. Claro, obviamente la calidad pues es un poco pésima, o sea, está en la máxima calidad que puedo ofreceros, lo siento. Pero bueno, es la única solución que encontré en esa época. Entonces vamos a seguir. Esto es Me llaman You. Esto no lo voy a comentar. Tag del móvil y bueno, ha parecido un tag bastante guay. No sé, me gusta bastante ver estos tipos de vídeos en YouTube. Vale, vamos a mirar un poquito los detalles de mi iPhone. Es un iPhone 5. Lo que más me sorprende que, a ver, sé que era así, pero me sorprende muchísimo que eran 16 gigas. O sea, el X tenía 256 gigas. En este caso el 13 lo cogí un poquito con menos gigas, pero realmente 16 gigas es que el caché de una aplicación, o sea, estoy flipando el cómo teníamos tantas aplicaciones en un dispositivo de tan poca capacidad. Y me ha parecido chulo, pues, grabar mi móvil. Bueno, pues en la primera pantalla lo que veis son las aplicaciones que vienen con el iPhone y que son las únicas que uso. Vale, esto en la primera pantalla lo que tenía, como acabo de decir, eran las aplicaciones nativas del propio iPhone que más uso le daba. Y veréis que, bueno, creo que lo diré después, pero ya estoy viendo por ahí una carpetita que pone más cositas o cosas o no sé qué pone ahí, que seguramente era donde dejaba todas las otras aplicaciones. Por aquel entonces, si eres más pequeño, si nunca has tenido un iPhone de esta generación, no existía el cajón de aplicaciones y por lo tanto todas aquellas aplicaciones o las eliminabas, que por aquel entonces, si no recuerdo mal, no se podían borrar las nativas, o bien las tenías que meter en una carpeta o dejarlas por todo tu iPhone, cosa que mucha gente hacía. Que tenemos la mensajería, Mail, Safari, bueno, los que estáis viendo. En esta línea de aquí abajo tengo el... Vale, vamos a quedarnos aquí. El fondo. Quiero destacar lo increíblemente bien que queda este fondo con el iOS que tendríamos por aquel entonces, que no sé, desconozco cuál era. Era una franja totalmente lineal que ocupaba todo el marco de la pantalla y teníamos ahí 4 aplicaciones. A día de hoy yo, por ejemplo, tengo 2. Solamente tengo iMessage o mensajes, como Judith decía en aquel entonces, la mensajería. Y después también tengo la cámara. En este vídeo, en esta época, lo que yo tenía, pues como veis, era el teléfono, la música, que no sé muy bien por qué tenía aquí la música, porque yo siempre he utilizado Spotify, a lo mejor porque... no sé, corregidme, pero es probable que por aquel entonces aún la música era como el iPod Touch, que podías importar música y tenías tu propia música, porque eso yo recuerdo haberlo hecho muchísimo, es probable que sea eso. Después Instagram, comentemos el logo antiguo de Instagram, que vintage, me gusta mucho, y WhatsApp, que yo no podía vivir sin estas dos últimas. Que son las aplicaciones que más uso. Aquí le doy la razón, yo a día de hoy también tengo las 2 aplicaciones que más necesito tener a mano, que vendría a ser la cámara, como he dicho, y iMessage, que es por donde hablo con Albert. Entonces yo creo que ahí seguimos coincidiendo bastante. Sobre todo Instagram igual.
Instagram antiguo, chicos. O sea, tengo que reconocerlo. Tengo aquí una carpeta que también tengo las cosas que vienen de iPhone, pero no utilizo. Vale, efectivamente, esta es la carpetita. Fijémonos en varias cosas. Primero, el emoji antiguo. Qué vintage todo. Y de segundo, el tema de las aplicaciones que no utilizaba tanto, pues meterlas en una carpetita. Aunque la Judith de aquel entonces no sabía lo que significa ruido visual, ya te digo yo que por aquel entonces yo ya sabía que algo ahí fallaba, entonces yo prefería todo meterlo en carpetas, aquellas cosas que no utilizaba tanto. Y bueno, vamos a escuchar a ver qué más nos cuenta. Y además también le he añadido yo unas aplicaciones que no utilizo, pero que siempre va bien tenerlas, como por ejemplo el traductor, Movistar, que es para controlar los datos. Esta aplicación que es muy guay, que tenéis que descargarla sí o sí, que os deja elegir, o sea, os deja tener una aplicación gratuita durante todo un día que es de pago. Y es que no solamente subí este vídeo a mi canal, sino que también subía vídeos de cómo conseguir aplicaciones gratuitas para tu Android, para tu iPhone. A pesar de que yo no tenía Android, mi madre sí, entonces yo subía pues ese tipo de vídeos porque la gente estaba como loca buscando aplicaciones gratuitas que eran de pago. Entonces esta aplicación es una de ellas. Lo que hacía esta aplicación era ofrecerte una app que realmente, vamos a ponerlo entre comillas porque no sé muy bien la fiabilidad de esto, era de pago, y lo que hacían era rebajártela literalmente a ponértela gratuita durante solo un día. Entonces tú podías tener aplicaciones de pago de forma gratis durante un mismo día y al día siguiente cambiaba la aplicación y así. Y bueno, hay aplicaciones de todo tipo, aplicaciones, juegos, yo qué sé, un montón. Y hay aplicaciones de todo tipo, aplicaciones, juegos, no sé, de todo tipo. Luego en esta segunda pantalla tengo Movies y también tengo Line Deck, el programa que utilizo para los fondos, para coger fondos. Pues ya está, enigma resuelto de dónde era mi fondo de la ballenita, pues seguramente era de aquí, no creo que fuera de Pinterest, no me suena a mí habérmelo descargado desde Pinterest, a pesar de que yo ya tenía Pinterest en aquel momento. Bueno, tenía más Tumblr y Pinterest, pero es verdad que los fondos me lo descargaba desde esta aplicación porque eran como más mi estilo en aquel momento, pues más de dibujitos y tal. Si no recuerdo mal, Line de por sí era como el antecesor o algo así de Telegram y de WhatsApp, y Line era pues otro tipo de red social para pues comunicarte con tus amigos, que yo utilizaba realmente la aplicación que tenían secundaria para descargarte los fondos y bueno, todo lo que podáis imaginar, supongo. Pero también para coger widgets o... Widgets, bueno. Luego tengo otra segunda carpetita que es foto, donde tengo los editores y las cámaras que tengo. Vale, me conozco, sé que me voy a enrollar muchísimo y más de la mitad del vídeo va a ser hablando de esta carpeta. Os la voy a reducir un poquito porque si no este vídeo va a ser infinito. La primera, Rétrica, yo creo que es una de las aplicaciones que por aquel momento era muy, muy de moda. Era una cámara de por sí, entonces tú ya te hacías las fotos desde ahí, llevaba una especie de collage con varias fotos, estaba bastante divertida, la verdad. PicsArt, que sigo manteniendo PicsArt en mi móvil, al final es para hacer no tanto collage, sino yo lo veo más como composiciones, o a día de hoy se puede hacer mil cosas con PicsArt. Y después tendríamos Insta6 Video. Pues es una aplicación que, como estaréis viendo, es para grabar vídeos obviamente, pero es muy sencilla de utilizar, simplemente tienes que darle a la pantalla y deja de grabar cuando no le tocas la pantalla. Básicamente era una cámara de vídeo que lo que hacía es, cuando tú mantenías pulsada la pantalla empezaba a grabar, cuando soltabas pues dejaba de grabar. Yo esto lo utilizaba muchísimo pues para, por ejemplo, grabar con mis amigos, y en cambio de tener un vídeo de 20 minutos y luego lo exportabas, porque repito, teníamos 16 gigas de memoria en nuestros dispositivos, a día de hoy de hecho hay aplicaciones que replican muchísimo esta, que no creo ni que exista ya. Y si me acuerdo del nombre os lo dejo por aquí escrito por si la queréis descargar, porque por ejemplo Albert utilizaba muchísimo esa aplicación para hacer Reels, o sea que aquí os la dejo si la encuentro. Los efectos que tienes, pues por ejemplo... Esta cámara de YouCam Perfect, como también Rétrica y algunas que luego veréis, yo creo que imitaban un poco a los efectos que a día de hoy tendríamos como Snapchat e incluso Instagram, aquellos filtros, TikTok. Yo creo que era un poquito lo que vendrá a ser en un futuro ese tipo de aplicaciones. SquareReady y Square Video pues son una aplicación que a lo mejor las conocéis más como Insta6, pero por ejemplo SquareReady tiene otras funciones como que Insta6 no tiene, como por ejemplo poner la misma foto de fondo. Os ahorro esta explicación. Básicamente, antiguamente cuando subíamos fotos a Instagram, no sé si te acordarás, si tienes mi edad, se puso muy de moda ponerle como marcos a las fotografías como para poder verlas en formato vertical, que a día de hoy pues
podemos hacerlo con un formato un poquito más vertical, en aquel momento solo eran cuadradas. Entonces, este tipo de aplicaciones lo que hacían eran comprimirlas y poder ponértelas en formato cuadrado, pero toda la imagen completa. Se puso muy de moda, a día de hoy hay gente que lo sigue haciendo, sigo sin entenderlo, pero por aquel entonces pues era lo que se llevaba. Aquí de atrás tengo las aplicaciones que más utilizo, que es Twitter, Snapchat, Facebook, el Messenger de Facebook. Vale, en esta pantalla realmente lo que teníamos es, si en la otra eran las aplicaciones que más utilizaba nativas del propio iPhone, en este caso eran aplicaciones que no eran del propio iPhone, pero son aplicaciones que sí que utilizaba en mi día a día. La aplicación Pomelo era la que yo utilizaba para editar mis fotos, más tipo filtros. PC era para registrar el periodo por aquel entonces, pues por ejemplo, ahora mismo tenemos la aplicación Flow, pues sería un estilo muy parecido. Y después las otras dos, pues una es un juego, la otra es para mirar los tiempos de los buses de aquí de Barcelona, que sigo teniendo la misma. Y bueno, este ha sido mi móvil, ya veis que es muy sencillo, no tengo gran cosa, pero bueno, si os puedo ayudar en cualquier cosa, pues... Bueno, pues vamos a ir finalizando ya por aquí también. ¡Qué nostalgia, qué nostalgia! Vale, espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Es un poco raro, pero me hacía mucha ilusión ver un poquito qué es lo que tenía en este iPhone. Lo vi el otro día que me hacía ilusión enseñárselo al ver y lo puse y dije, vale, para. Vi el primer minuto, ya veis que dura 4 el vídeo. Vi el primer minuto y dije, vale, ¿por qué no lo grabas? Y la vergüenza que estás sintiendo ahora mismo enseñándoselo a tu novio, que lo sufra todo el mundo. Y dije, bueno, pues vamos a ello. He de decir que mirad cómo está el iPhone. Tenía muy poca batería, mi padre lo llevó a arreglar, le cambiamos la batería y se lo quedó él. Y cuando le llamé para decirle, oye, tráeme el iPhone para hacer este vídeo, me dijo, Judith, se le ha saltado la tapa. Y digo, ¿cómo? Y efectivamente, no sé si os ha pasado alguna vez, pero mirad cómo está. Y me sabe fatal porque además no arranca. Lo bueno es que tenemos este vídeo que habéis visto, que espero que os haya gustado mucho. Y dejadme en comentarios si os ha dado mucho cringe y también si conocíais alguna de las aplicaciones antiguas, si os ha dado un poco de nostalgia ver el Instagram antiguo. Y oye, no cabe decir que me podéis seguir en Instagram también y tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo. Mil gracias, ya veis que esto es un vídeo que subo los viernes y los viernes significa que es un vídeo extra en el canal, así que espero que te haya gustado, que te hayas reído y que lo hayamos pasado bien en este vídeo. Un besito muy fuerte y nos vemos el domingo. ¡Mua! ¡Chao!